Buenos días a todos, perdonad que hemos tenido ahí unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya parece que se han resuelto. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer un poco de revisión de lo que está pasando en el mercado y sobre todo cómo nos puede afectar a la parte de asesores contables, porque son muchas las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero tenemos que intentar enmarcarlo dentro de una serie de factores que veamos que nos están afectando. Yo diría que son fundamentalmente tres, ¿no? Hay tres factores a los que nos estamos enfrentando y que van a traer profundísimos cambios. Seguro que muchos de ellos ya los habéis visto por separado. La idea aquí es agruparlos y ver de qué manera los podemos manejar. El primero de ellos es la hiperconectividad. Estamos en un mundo que, fijaros, a día de hoy lo que tenemos de conexión a Internet, la fibra más de menor capacidad está en 300 megas, ¿no? Cuando hace muy poquito en los despachos nuestra red local era de 100 megas, es decir, a día de hoy tenemos 3 veces la conectividad con Internet que la que teníamos antes entre nuestro despacho. Y ahí se viene el 5G y se viene la hiperconectividad de todos los dispositivos. Y esto es algo que nos va a afectar notablemente y lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El segundo gran factor de cambio es el cambio generacional, que seguro que en vuestros despachos ya lo estáis viviendo. Estáis viviendo cómo las empresas están cambiando de padres a hijos y vienen los hijos que tienen otro tipo de inquietudes y otra forma de funcionar, ¿no? Que es distinta a la que tenían sus padres. Pero además también se enfrentan a diferentes retos, que no eran retos a los que se enfrentaban sus padres. Y finalmente, el que seguramente hayáis escuchado hablar por todos los lados, que es la digitalización, ¿no? Pero fijaros que yo no he puesto ahí la digitalización de la agencia tributaria, que por supuesto existe y por supuesto la vamos a ver, ¿no? Sino la digitalización en general, porque afecta a más de un player y lo vamos a tener que analizar. Entremos un poquito en lo que es la parte de hiperconectividad. ¿Cuáles son las claves de la hiperconectividad? Al estar en un mundo que va a estar totalmente conectado y que el ordenador que tenemos de nuestro cliente, que ahora está en Sevilla, nosotros estamos en Madrid, esté conectado a la misma velocidad que si estuviese en nuestra red local hace unos años, esto cambia por completo el paradigma, ¿no? Fundamentalmente tres cambios importantes. El hecho de que podamos trabajar en la nube lo que va a traer es que los flujos de información van a ser compartidos. Antes el cliente tenía su aplicación, nosotros teníamos nuestra aplicación, cada uno trabajábamos en islas distintas y ya está, ¿no? Y luego ya veríamos cómo pasábamos e integrábamos esos sistemas. A veces era mediante manual, ¿no? Nos pasaban las facturas y las tecleábamos manualmente. Otras veces nos pasaban un archivo y nosotros lo importábamos, pero ese mundo ya está desapareciendo, ¿no? Ahora no tiene sentido que hagamos esos procesos de forma natural porque podemos compartir esos flujos de información entre los sistemas del cliente y nuestros sistemas. Eso por no hablar de los sistemas de la agencia tributaria, que por supuesto también estarán conectados, ¿no? El segundo gran cambio es que gracias a que vamos a estar conectados y gracias a que vamos a tener ese flujo de información, lo que va a suceder es que podemos automatizar muchas tareas que antes eran manuales. Pues hablábamos, por ejemplo, del caso de las facturas, ¿no? Antes nos las pasaban en papel, las teníamos que teclear y era un proceso absolutamente manual. Bueno, pues ahora si tenemos conectados los sistemas, no tiene ningún sentido que volvamos a teclear facturas que ya estén, ¿no? Y vamos a ver que esto la agencia tributaria ya se va a encargar de empujarlo para que la objeción que siempre sacamos, ¿no? No, es que nuestro cliente, bueno, no está digitalizado. Bueno, no tengamos problemas, porque va a venir la agencia tributaria y le va a dar una collejita y le va a decir que no estás digitalizado, pues a digitalizarse. Entonces, la factura va a ser digital desde el momento cero, ¿no? Como vamos a ir a ver. Y por lo tanto, ya no tiene mucho sentido muchas de las tareas que veníamos haciendo. Y finalmente, gracias a esa automatización, gracias a esos flujos de información compartido, lo que vamos a tener son muchísimos datos. Y fijaros que una de las palabras más repetidas que van a aparecer hoy en esta charla es el dato. Porque esta es la clave absolutamente de todo lo que en mi opinión, de todo lo que se avecina, ¿no? El acceso al dato. Pero cuidado con el dato porque es peligroso. Hay muchísimos datos, vamos a tener acceso a muchísimos datos y tener acceso a tanta información a veces es desinformación, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el papel del asesor se va a reforzar notablemente porque vamos a tener que hacer una tarea que antes no hacíamos y que cada vez va a tener mucha más importancia. Por lo tanto, el mundo de la hiperconectividad nos va a traer flujos de información compartidos, eliminación de tareas y nuevos servicios. ¿Qué pasa con el cambio generacional? El cambio generacional es bastante interesante, en mi opinión, ¿no? Porque efectivamente se pasa la empresa del padre a hijo, pero ¿qué sucede con los hijos? Bueno, pues traen algunos cambios de paradigma, ¿no? El primero es que es una generación totalmente orientada a la inmediatez. O sea, esta generación, algunos de ellos estáis aquí,
no espera al fin de semana para ir a ver una peli en el cine, ¿no? Sino que si quiere ver una película, pues pone la plataforma que sea y ve la película inmediatamente. Si quiere comprar algo, no espera el fin de semana para irse al Corte Inglés o donde sea, sino que ese mismo día lo compra en Amazon y al día siguiente lo tiene, ¿no? Si quiere escuchar una canción, no tiene que esperar a que la pongan en la radio o ir a comprarla el CD o lo que sea, ¿no? Pone Spotify, inmediatamente lo tiene. Es decir, la inmediatez es algo que lo cambia todo y que va muy asociado con la hiperconectividad también que veíamos antes, ¿no? Un mundo de acceso inmediato prácticamente a todo y un comportamiento orientado hacia esa inmediatez. Otro de los cambios es los datos, pero en este caso de consumo de datos. Es una generación que vive con cuántos retweets he tenido, cuántos likes he tenido, cuántos followers tengo. Vienen orientados absolutamente a un mundo donde han nacido ya con la información y han nacido con un montón de datos alrededor y de KPIs. Bueno, pues ese mundo de la inmediatez y del dato, que ya lo viven en el ámbito personal y que ya lo están aplicando en el ámbito personal en diferentes facetas, lo van a llevar también al ámbito profesional. Y no van a entender que su negocio no puedan ver los datos en tiempo real. No lo van a entender, o sea, no pueden entender que hay un sistema que se tiene que conectar por las noches. O sea, es un mundo que no entienden. El mundo es, hombre, pues si yo he hecho una factura y quiero ver mi PIG, ellos no saben probablemente lo que es una PIG, pero verán una agujita que estará en verde o en rojo, ¿no? Estará en verde si es positivo y estará en rojo si es negativo. Eso sí lo entienden y eso sí van a saber interpretar que su negocio va bien o su negocio va mal. Y lo van a querer ver en tiempo real, según hacen la factura o según reciben la factura o según se produce cualquier cambio de información. Y finalmente, y esto es muy importante porque aquí creo que el mundo de la asesoría tiene mucho que decir, ellos viven en un mundo sustancialmente más complejo que el de sus padres. El mundo ha cambiado, todos lo estamos viendo, y está cambiando hacia un mundo cada vez más complejo de interpretar, más complejo de saber por dónde van los tiros, ¿no? Y ahí es donde el asesor va a necesitar introducir su mano y ayudarle a esa toma de decisiones, porque él va a necesitar más que nunca esos consejos, pero vamos a trasladar la labor que venimos haciendo de ser una labor típicamente mecanizadora, de vamos a presentar impuestos, hacia una labor donde le tenemos que ayudar al empresario a interpretar eso que está sucediendo en su negocio y que en muchos casos no sabe interpretar, ¿no? No sabe crear un presupuesto, por ejemplo, anual, no sabe, por supuesto, controlar ese presupuesto. Ya no os digo si tienen que ir a instrumentos de financiación, que no saben, bueno, pues van al banco y tiran de lo que haya, de lo que le diga el director, ¿no? Y ahí el asesor puede hacer una labor muy, muy importante a la hora de ayudarles a tomar decisiones. Por lo tanto, segundo factor, el cambio generacional. Tercer factor, la digitalización. Y como os decía antes, en la digitalización no he querido poner explícitamente la digitalización de la agencia tributaria, que es de los que todos hablan y yo también hablaré porque tengo un apartado para ella. Pero cuando hablo de digitalización hablo fundamentalmente de tres factores que se están digitalizando. Por supuesto, uno de ellos es la agencia tributaria y esto lo hemos visto, ¿no? Y ahora vamos a profundizar un poquito más de ello. Sin embargo, esta digitalización de la agencia tributaria está trayendo dos cambios adicionales, nos gusten o no nos gusten. Por un lado, que el cliente se tiene que digitalizar, le guste o no le guste, son lentejas. La factura va a tener que ser electrónica, el software va a tener que ser homologado y eso del Word, el Excel y todo esto donde antes os manejabais se terminó y se terminó en el 2025 y ya tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, el cliente, le guste o no le guste, se va a tener que digitalizar. Sea más avanzada o sea menos avanzado, se va a tener que digitalizar. Pero hay otro elemento que creo que es muy importante y que entra dentro de esta ecuación de digitalización también, que es nuestro equipo, es el equipo de la asesoría. Es el equipo que está trabajando con la agencia tributaria y está trabajando con el cliente y que tiene que estar digitalizado también. Y que nosotros en esa labor de digitalización tenemos que avanzar, pero no solamente nosotros como despacho, sino porque es un requisito de ese sándwich en el que nos encontramos, ¿no? Por un lado el cliente, por otro lado la agencia tributaria, presionando, digitalizándose. Nosotros no nos podemos quedar sin entrar en esa ecuación. Y vamos a ver que quedarnos fuera de esa ecuación, que puede ser, y es una decisión que podemos tomar, nos puede traer consecuencias no muy positivas, ¿no? Fijaros, aquí tengo unos mensajes que se produjeron el 30 de marzo de 2020. 30 de marzo de 2020 estábamos en plena pandemia.
acababa de suceder el confinamiento, pero claro, 30 de marzo todos sabemos que es final de trimestre. ¿Qué pasaba en los foros de asesores? Se tapaban las identidades, pero este es de uno de los foros de asesores de Facebook, que entramos en pánico. ¿Qué vamos a hacer si no le puedo recoger las facturas a mi cliente? ¿Vosotros qué estáis haciendo? Y esta mujer decía, no encuentro, estoy en un callejón sin salida y el agobio que tengo es tal que no sé muy bien qué hacer, ¿no? Y preguntaba a otros compañeros, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues las respuestas merecen un ratito para leerlas. Uno de ellos decía, todo escaneado. Y el que no tenga escáner, pues le decimos que se instale una aplicación de estas de escáner en el móvil, que se la ponga y que lo escanee y que nos las pase de esa manera. Otro, Jesús, dice, es fácil, diles que no vas a coger ningún papel, por las circunstancias, lógicamente, en las que estamos, y que te cumplimente un Excel. Oye, que te meta los datos en un Excel y ya está, ¿no? Y si no, pues que te lo pase por una foto. Carmen, es para enmarcar el mensaje que decía Carmen, ¿no? Porque ella decía, nosotras, ayer domingo, en previsión de dadas las noticias del sábado, el mismo sábado, esta es la vida del asesor, un sábado preocupado por lo que estaba diciendo el presidente del gobierno ese mismo sábado, ¿no? Bueno, no solo preocupado por lo que decía el presidente del gobierno, sino que además decía, anoche hablamos con todos nuestros clientes, el sábado por la noche, estaban hablando con todos sus clientes, explicando el tema. Durante todo el domingo hicimos un tour recolector, es decir, fuimos clientes por cliente el domingo a reconocer, pasando por prácticamente todas las empresas y con un listado de Excel. Este otro decía, bueno, hemos hecho más o menos lo del tour recolector, pero lo metemos todo en una caja y la dejamos en cuarentena 5 días porque a ver quién toca esto, ¿no? Y a ver quién se atreve. Claro, esto que está evidenciando el mundo offline en el que estábamos viviendo, pero el COVID que nos trajo un empujón hacia la digitalización brutal, donde vimos que sí, necesitábamos digitalización por las buenas o por las malas, porque si no, no podíamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Y la digitalización podía ser simplemente una foto, o podía ser un Excel, o podía ser lo que sea, pero necesitábamos en digital porque no podíamos tocar el papel. Bueno, yo creo que eso cambió muchas cosas también dentro de lo que es la gestión de la propia asesoría y el cómo estábamos trabajando, ¿no? De repente nuestros empleados se fueron a casa y eso que en muchas asesorías no hubieran soñado nunca, ni pensado de lejos, de repente nos dimos cuenta de que, bueno, pues que la gente estaba trabajando desde casa y que la cosa tampoco iba tan mal y que se iban sacando temas, ¿no? Hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos, trae sus ventajas, trae sus inconvenientes. Lo que quiero decir con esto es que hay un factor de cambio muy importante que tiene que ver con la digitalización de los 3 elementos que intervienen en la ecuación. La agencia tributaria, por supuesto, el cliente, que le guste o no, por supuesto, pero también nuestros empleados y, por lo tanto, nuestra asesoría que tiene que encajar dentro de esa digitalización. Y esas 3 piezas tienen que estar encajadas en armonía, porque si no están encajadas en armonía, vamos a tener problemas a la hora de adaptarnos a lo que se avecina, ¿no? ¿Y qué es lo que se avecina? Pues lo que se avecina es que tenemos un principal competidor, que es la agencia tributaria. Básicamente en la agencia tributaria vamos a encontrar a nuestro principal competidor entendiendo que estamos vendiendo lo que venimos vendiendo hoy, ¿no? Muchas asesorías, no sé si las de los que estáis aquí, pero muchas asesorías lo que venden es la presentación de impuestos. Oiga, pues en un mundo digital la presentación de impuestos no va a ser necesaria, ¿no? Y me gustaría retroceder un pelín para entender de dónde viene todo esto, porque estamos viendo que la agencia tributaria ha metido los matices a través de la ley antifraude, a través de la ley de Crea y Crece, pero en realidad lo que subyace es mucho más que eso. Por supuesto es el control del fraude, ninguna duda, ¿no? Pero también hay una cuestión de dinero, de mucho dinero, que está entre medias, y eso es lo que me gustaría explicarlos. ¿Cómo ha avanzado el documento digital? La factura y otros documentos digitales en los 90 estaban prohibidos, en los 2000 se hacía de forma excepcional, en los 2010 ya era permitido y en algunos casos era obligado, pero en los 2020 va a ser obligatorio y ya lo estamos viviendo, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Esto viene de que si analizamos cómo el gobierno recauda impuestos, vemos que el IVA supone el 22% del total de la recaudación de impuestos. Y por lo tanto es un impuesto muy, muy importante. ¿Pero qué sucede con el IVA? Que hay un desfase. Hay un desfase porque el cliente se lo paga al proveedor en el momento que hace la compra, ¿no? Él recibe la factura y él le paga.
pero el proveedor no se lo paga a la agencia tributaria en el momento que recibe la compra, se lo paga un poquito más adelante, ¿no? Y eso a la agencia tributaria no le gusta mucho. ¿Y por qué no le gusta mucho? Básicamente por esto de aquí. Porque eso supone un 21% sobre la recaudación. Y un 21% en el año 2011 eran 15.000 millones de euros. Es decir, había 15.000 millones de euros en los bolsillos de los proveedores distribuidos, ¿no? Y la agencia tributaria dice, hombre, eso estaría mejor en mi bolso, no en el de los clientes, ¿no? Y entonces esto no es un tema de la agencia tributaria, este es un tema de Europa. De hecho, esta información viene de información de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una iniciativa de luchar contra el gap que se produce en la recaudación de IVA para intentar recaudar más y tener más efectivo en la caja de la agencia tributaria. Claro, viendo este panorama, que esto viene de hace mucho, nos daba a pensar qué modelos de control existían en la agencia tributaria o existen en la agencia tributaria, ¿no? Si pensamos en cómo se elabora la factura, hay un momento previo a la elaboración de la factura, que es el proceso durante se elabora, y después un momento posterior donde guardamos la facturita, la archivamos, pero es que esto da lugar a dos modelos de control distintos. Por un lado, la preaprobación, que es un modelo que nosotros en España no conocemos, solo de lo que nos han contado, pero que en el mundo vamos a ver que está muy implantado, y existe después la postauditoría, que estas son pues, las revisiones que hace la agencia tributaria, ¿no? De, oiga, usted, páseme todas las facturas que ha presentado del trimestre de hace 2 años. Bueno, pues eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque estos dos modelos de control van a converger solo a uno. De hecho, este es un mapa que una consultora internacional dedicada precisamente a temas de auditoría y de accounting hizo, pero fijaros que esto es una proyección que hizo en el 2018, si no recuerdo mal. Y dijo, en el 2005, básicamente toda la Unión Europea estaba en el modelo de auditoría, ¿no? Posterior, es decir, el control se hacía a posterior. En el 2018, en rojo ya empiezan a aparecer los países que hacen control a priori. Antes de que la factura se emita, se informa a la agencia tributaria de que esa factura ha sido emitida. Y esto ya era la foto del 2018, que es cuando hacía el informe esta consultora. Bueno, lo que predecía en el 2018 es que en el 2025 esta iba a ser la foto, es decir, íbamos a estar todos en control a priori. Cuando nosotros contábamos esto en el 2018, decían, bueno, habrá que ver, porque luego a ver cómo vamos a convertir a los clientes, si hacen eso seguro que se pegan un tiro en el pie, eso aquí en España no aplica. Bueno, en el 2018 pensábamos eso, pero estamos en el 2022, y en el 2022, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, por un lado, que nos viene la ley antifraude, que seguro que habéis oído hablar muchísimo de ello, ¿no? Fijaros dónde estamos, estamos aquí. La ley antifraude ya nació un poquito antes, ya nació hace un tiempo. De hecho, se publicó en julio del 2021 y entró en vigor en octubre del 2021. Según vamos hacia adelante, ahora estamos con el reglamento, ¿no? A ver si hacemos el reglamento, etcétera, y se prevé que haya una orden ministerial en diciembre, es decir, pasado mañana, diciembre de este año, no de dentro de 3, de este año sale el reglamento, con el objetivo de que el 1 de julio del 2024 entra en vigor para todos los usuarios. Y esto lo que va a suponer es que se acabó el Excel, se acabó el Word, se acabó hacer las facturas de aquella manera. Necesitamos un software homologado por la agencia tributaria para que el cliente pueda hacer la factura. Y no va a tener otra alternativa, le guste o no le guste. Va a tener que ser software homologado. Y el software homologado, para que la agencia tributaria lo homologue, va a traer una serie de requisitos, ¿no? Que ya os habrán dicho. Pero por resumir de forma muy breve y dando una patada a lo que supone, básicamente que una vez hecha la factura no se puede tocar, no se puede modificar. Y eso de vamos a ver la reunión de cierre de año para ajustar y vemos qué metemos y qué no metemos, se acabó. Eso ya no existe. No es que no exista, no existirá al final de año, existirá al principio. Habrá que planificar con el cliente cómo se va a hacer ese año, ¿no? Bueno, esta es la ley antifraude, pero es que no tenemos solo la ley antifraude, tenemos la Crea y Crece, que está llegado bajo el nombre de la ley de startups y bajo un paraguas muy, muy amplio. Pero la agencia tributaria, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
dice, bueno, pues vamos a ver si metemos la factura electrónica, ¿no? Entonces, han metido todo lo que tiene que ver con la factura electrónica. 9 del 2021 se publica la ley. En marzo del 2023 se prevé que aparezca el reglamento, porque ahora mismo estamos un poco viendo qué es lo que puede pasar, pero con un objetivo muy claro, es que en el 24 entra para las empresas de más de 8 millones de euros de facturación, pero en el 25, casualidad, ¿os acordáis del mapa ese que se hizo en el 2018 de que en el 25 estaba todo el mundo metido en el control a priori? Bueno, pues en el 25 entra en vigor. Esto es control a priori, no exactamente, porque tal y como está concebida ahora mismo la ley, no es exactamente control a priori, dado que tú emites la factura, vas a emitir un código QR que vas a inyectar dentro de la factura y puedes no comunicarla a la agencia tributaria. La agencia tributaria te dice que es opcional. Tú, si quieres como empresa, oye, pues no la presentes. Ahora bien, el que la recibe tiene el código QR, con lo cual le puede hacer una fotito e inmediatamente queda presentada en la agencia tributaria. No por el que la emite, sino por el que la recibe. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, puedes decidir no presentarla si no quieres porque es opcional. Pero el que la recibe, no por mala fe, sino simplemente porque quiere estar seguro, le hace una foto y queda automáticamente presentada, ¿no? Y eso, por supuesto, no se puede modificar, es una factura cuyos datos no se van a poder modificar. Bueno, pues este es el panorama que tenemos delante de nosotros, ¿no? Pero que no es un panorama nuevo, porque hace unos años sabéis que el gobierno vasco ya emprendió esta andadura y es un poco el que ha ido más avanzado. Yo no sé si habéis visto algunas de las noticias que han ido apareciendo sobre lo que estaba haciendo el País Vasco, ¿no? Pero una de ellas dice: Hacienda confeccionará las declaraciones a autónomos y empresas. ¿Os acordáis cuando os decía que el mayor competidor lo tenemos en la agencia tributaria? Para este modelo de negocio. Pero no solo eso, sino que aquí la cadena SER, Radio Bilbao, decía: será la primera hacienda del mundo en poder hacer la declaración de IVA, IRPF e impuesto de sociedades a más de 100.000 contribuyentes. Decían que iba a ser para el 2021 y no ha sido. Bueno, no ha sido, esto al final ya veremos. No, ya veremos no ha sido en el 2021. Será un poquito más adelante, pero será. Y ya lo hemos vivido en cierto modo de otra manera, pero lo hemos vivido en la declaración de la renta, ¿no? Esos pasos que ha ido dando la agencia tributaria hacia allí y que ayer en una charla que había aquí de las personas de la agencia tributaria estaban hablando de cómo estaban aplicando inteligencia artificial precisamente para hacer esos modelos, donde estaban avisando al cliente cuando cambian un dato que a ellos no les cuadra, le están avisando y le dicen: oye, cuidado, has cambiado un dato que normalmente cuando se cambia ese dato quiere decir que está mal, y si está mal ya sabes que la agencia tributaria después te sancionará, ¿no? Que dices, bueno, pues ¿para qué me dejas modificarlo? Pues para cobrarte después una sanción, porque tengo otra línea de negocio, ¿no? Entonces, la información que van a tener es brutal, y la amenaza que supone eso para nosotros es importante si continuamos con los modelos de negocio que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, se vienen muchas oportunidades. Es cierto que hay retos, y vamos a ver algunos de los retos, pero vienen precisamente asociados a esos retos muchas oportunidades. ¿Cuáles son los retos? El mayor reto que tenemos delante de nosotros, en mi opinión, es la conexión directa entre la empresa y la agencia tributaria, porque eso nos deja desintermediados, eso nos saca de la ecuación, eso hace que el que tiene la relación con la agencia tributaria pase a ser la propia agencia tributaria, mientras que hasta ahora éramos nosotros, y eso nos daba cierto control. Y parte de nuestro modelo de negocio se basaba precisamente en facturar por conseguir esas cosas, ¿no? Que era la presentación de impuestos. Entonces, esta es la mayor amenaza que tenemos delante de nosotros, con mucha diferencia. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues que si sumamos la digitalización junto con la automatización y la inteligencia artificial que está aplicando la propia agencia tributaria, lo que nos va a dar es la desaparición del modelo tradicional de asesoría. Y esto no es algo que haya puesto aquí hoy para alarmar y ver qué está pasando. Estos son noticias a las 3 de la tarde en una cadena que todos conocemos, y si se escucha el vídeo venía a decir más o menos esto.
Más noticias. Hoy nos han confirmado que muchísimos estudiantes españoles se están preparando para profesiones que muy prontito, Raúl Marqueta, podrían desaparecer. Sí, Sandra, según la OCDE, 4 de cada 10 alumnos españoles están eligiendo profesiones que podrían desaparecer en menos de 15 años. ¿Cuáles son? Por ejemplo, contables, auditores, maquinistas y todo tipo de trabajos de cara al público. Lo van a hacer las máquinas. De 3 ejemplos que pone, uno es contables y el otro es auditores. Y esto lo dicen en las noticias de las 3 de la tarde para una audiencia total. Es decir, estamos ante una amenaza real, porque esa digitalización, ellos lo asociaban a la inteligencia artificial, ¿vale? Y no es cierto que solo la inteligencia artificial vaya a acabar con ese modelo. Pero sí es cierto que sumamos todas esas fuerzas que veíamos antes, nos van a dar que el modelo tradicional por el que veníamos cobrando a nuestros clientes termine desapareciendo. Y por lo tanto tengamos que revertirlo de algún modo, porque si no, vamos a desaparecer. Desaparecer no quiere decir que cerremos y nos hundamos en la miseria. Hay muchas formas de desaparecer y algunas son positivas, ¿no? Pero si echamos un ojo a cómo está distribuido el mundo de la asesoría en España, vemos que en el 2019 éramos casi 72.000 asesores, en el 2021 somos 67.000. Es decir, ya ha habido una contracción. Ya ha habido una contracción en el sector, ¿no? Ya se ha producido la desaparición de nada más y nada menos que 4.000 asesorías, 4.500 asesorías. Y de hecho, si bajamos un poco en cómo están estratificadas, vemos que el 83% de las asesorías hoy en España o no tienen empleados o tienen de 1 a 2, es decir, tienen menos de 2 empleados. La mayor parte de las asesorías en España son muy pequeñitas, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Que el pequeño es el más débil y es el que más complicado tiene adaptarse al futuro, ¿no? Si vamos hacia arriba, vemos que en todos los segmentos se han producido bajas de asesorías desde el año 2019 al año 2021. Y esto podemos decir lo que queramos, pero al final es una tendencia. Es decir, eso va a seguir produciéndose. Va a seguir produciéndose porque además, si miramos el contexto, vemos que en España el ratio de empresas por asesoría es de 49, ¿vale? La media. Si cogemos los 3.300.000 empresas que hay en España y las dividimos entre los 67.000 y pico asesores, nos sale esta media, 49. Vale, ¿esto es mucho, poco o medio pensionista? Pues pongámoslo en contexto. ¿Qué está sucediendo en Europa? Pues, por ejemplo, en Francia el ratio es de 271. 270 empresas por cada asesoría, mientras que aquí en España estamos en 50, no llegamos a 50, ¿no? En Reino Unido están en 157. Es decir, los países del entorno empiezan a tener ratios más altos. Eso quiere decir que hay menos asesorías para el mismo número de empresas. Es cierto que no toda Europa es homogénea en esto y hay países que les pasa un poco lo mismo. En Países Bajos ya baja el ratio, pero si vamos avanzando, Alemania ya se parece más a nosotros, Bélgica se parece más a nosotros e Italia se parece más a nosotros, ¿no? O sea, es cierto que todo el entorno no está en ese índice de empresa por asesoría, pero lo cierto es que es una concentración natural que se produce en todos los mercados donde hay un cambio de paradigma y por lo tanto el nuestro no va a ser único y hay países que ya han echado esa andadura, ¿no? Y que esa concentración ya se ha producido. Por lo tanto, nos enfrentamos a un futuro donde tenemos básicamente 3 opciones. Crecer orgánicamente, es decir, crecer nosotros por nosotros mismos, y esto lo podremos hacer siempre y cuando podamos mejorar nuestra eficiencia, es decir, los procesos manuales, intentar reducirlos al máximo, tener una plataforma de datos que nos permita construir modelos de negocio sobre ellos y podamos dar ese servicio adicional a nuestro cliente en base a esos datos que tenemos de nuestro cliente. Y cuidado, porque tenemos una cosa que es muy importante. Hago aquí un paréntesis, porque con las noticias básicamente veníamos hablando de que los contables y los auditores, aquí no lo dicen, pero el estudio en el que se basan predice que más de un 99% de ellos desaparecen. Hay más de un 99% de probabilidades de que desaparezcan, ¿no? Pero es que ese mismo informe, ese mismo que dice cuál es la probabilidad de las profesiones para que desaparezcan, también dice que unas de las profesiones que menos capacidad tienen para extinguirse precisamente por este tipo de cambios es la de psicólogos. ¿Y qué sucede con los asesores? Que son mitad contables, mitad psicólogos, ¿vale? Con lo cual contamos con una cosa que es muy importante, que es la confianza de nuestro cliente.
Y eso es importantísimo, al margen de la agencia tributaria. Él no se va a sentir muy seguro de darle todos sus datos a la agencia tributaria sin que haya alguien que le eche un cable y le diga, oye, ¿esto cómo va? Por lo tanto, tenemos una base para poder crear muy potente, que es la confianza de nuestros clientes. Y es que ellos quieren estar tranquilos. Ellos van a comprar en nosotros confianza, dormir tranquilos, que cuando pase algo te llamen y diga, oye, que es que la agencia tributaria dice que no sé qué, y tú le digas, tranquilo, que yo me ocupo. Ya está, ahí ya duerme esa noche, ¿no? O duerme mejor de como hubiera dormido si no tiene ese número. Por lo tanto, vuestra figura es fundamental. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio de rol. Entonces, una de las formas de crecer es orgánicamente. La propia asesoría puede crecer orgánicamente si se pone las pilas para hacerlo, ¿no? Otra forma de crecer es inorgánicamente, que es básicamente, pues, oye, adquiero la cartera de terceros, ¿no? O me fusiono con un competidor. Por ejemplo, yo tengo un competidor que se le da muy bien la ley de protección de datos o se le da muy bien el forecasting de caja o se le da muy bien otro tipo de servicios, el CFO virtual o lo que sea, pues me uno con ellos, yo hago muy bien la parte contable, la ajustamos para ser eficientes y sumamos sinergias, y es otra forma de crecer. Pero ya no seríamos los mismos que éramos. O sea, a lo que voy es que como somos, vamos a desaparecer. Eso no quiere decir que sea para mal, podemos desaparecer para bien, pero hay un camino para transitar. Y el final efectivamente es desaparecer, pero desaparecer, bueno, pues puedo vender mi cartera y me retiro porque ya estoy a punto de jubilarme y ya no quiero saber más de esto. Puedo fusionarme, es el complemento a este, ¿no? Pues me puedo fusionar y por lo tanto puedo irme con otro, o puedo irme a un cierre definitivo, que es un poco lo que abordan al final los que con más miedo afrontan la realidad. Y no hay que afrontar la realidad con miedo, hay que afrontarla con hechos, ¿no? Pues oye, ¿qué tenemos delante? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos mejorar? Y sin duda, yo creo que tenemos una oportunidad para la mejora, ¿no? Que tenemos una oportunidad donde tenemos todos esos retos, podemos aprovechar para construir y para tirar hacia adelante. ¿Cómo lo visualizo? Básicamente, decíamos, este es el mayor reto que tenemos delante de nosotros, que es que nos desintermedien, ¿no? Que nuestro cliente pase a tener el contacto directo con la agencia tributaria. Bueno, pues nosotros lo que debemos ser listos para meternos ¿dónde? Justo en el medio de la ecuación. Ahí tenemos que estar nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que gracias a que esos flujos de información pasan por nuestros sistemas, nosotros podemos poner una lupita, podemos poner una lupa en esa información y por lo tanto desencadenar nuevos servicios. Servicios, aquí podemos ser todo lo imaginativos que queráis. En otros países, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, que están un poquito más avanzados, básicamente ese tipo de servicios, los más pegados a la tarea que venimos haciendo, pues son los financieros, ¿no? Pues es el asesoramiento financiero, virtual CFO, pero a nivel de servicios podemos ser todo lo creativos que queramos. Pero para poder dar un buen servicio es necesario que nos colemos en la ecuación, que no nos quedemos fuera de esa ecuación, porque si nos quedamos fuera de la ecuación perdemos el dato, y si perdemos el dato, el servicio que vamos a dar no va a tener la calidad que el cliente espera. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Esa cosa entre medias que hemos puesto, plataforma colaborativa, llamarla como queráis, esa cosa entre medias que hemos puesto, ¿qué debería ser? ¿Esto cómo se aterriza? Porque los conceptos están muy bien, pero ¿esto cómo se lleva a la práctica, ¿no? Bueno, lo primero es que tiene que ser agnóstica, porque vuestros clientes seguramente sean cada uno de su padre y de su madre y cada uno quiera trabajar a su manera, y vosotros probablemente no podáis influir en todos ellos para que trabajen como vosotros queráis o con las aplicaciones que vosotros queráis. Por lo tanto, si esta es la plataforma que va a poner el ojo en el dato, lo que tiene que permitir es, oye, pues a ese cliente del Excel, del Word, de no sé qué, que no tiene una herramienta y que el día que la agencia tributaria aparezca en las noticias diciendo a partir del 1 de enero o el 1 de julio no se puede utilizar el Word, el Excel, no sé qué, y entren en pánico, ¿qué van a hacer? Pues llamaros. Y decir, ¿y ahora cómo hago las facturas? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Que he visto esto en las noticias? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues esa plataforma os tiene que dar una herramienta para que vosotros le digáis a ese cliente no muy sofisticado, oye, pues instálate esta app que ya está conectada con vuestro sistema, que está homologada por la agencia tributaria, que está conectada con la agencia tributaria, pero que pasa por vuestra plataforma. Instálate esta app y vete haciendo las facturas desde ahí, ¿no? Y vete operando desde ahí, porque al final es un cliente que no es nada sofisticado. Pero no todos los clientes van a ser así. Tendremos clientes más sofisticados, que tendrán sus aplicaciones estándar, ¿no?
Y unos, pues bueno, habéis visto que esto está lleno de aplicaciones de facturación y de herramientas para la pyme. Bueno, pues mientras sean estándar, la plataforma lo que te tiene que permitir es conectar con esas herramientas, conectar fácil, de forma automática, que no haya prácticamente intervención técnica, que no haya intervención técnica, para que toda la información que salga por la aplicación de nuestro cliente esté conectada con nuestra plataforma, que es una forma de meternos en ese flujo, para que eso no pase directamente a la agencia tributaria. Y finalmente, si tenemos ese cliente que tiene su propio sistema, que es muy específico, que se lo ha hecho el primo, que sabe mucho de informática, da igual, la plataforma te tiene que dar un conector que se llama en términos técnicos API, para que puedas conectar lo que te dé la gana y que puedas enchufar la información, de forma que te venga por donde te venga la información, tú tengas una copia en tu plataforma. Y esto trae más connotaciones, porque no es solo el conectar con muchas cosas para tener muchos datos. Hay un tema que sabéis mucho más que yo, y que es tremendamente importante, que es el control. Tenemos que tener un punto de control, porque luego tenemos clientes de todo tipo. Tendrán una aplicación, pero seguirán haciendo las facturas de aquella manera. Y esa ya no la podrán tocar, pero sí podremos rectificar esa y hacer una nueva. Y ahí probablemente tengamos que entrar también nosotros. Por eso es fundamental que esa plataforma nos aporte un punto de control. No podemos permitir que nos meta esa información directamente a la contabilidad. Porque si nos mete esa información directamente a la contabilidad y nos viene la ley antifraude y nos dice los asientos tampoco los puedes modificar, tenemos que empezar a corregir también la contabilidad que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, esta plataforma nos tiene que dar de alguna manera un punto donde nosotros hagamos check y digamos sí, sí, sí o no y podamos corregir, no borrándola, pero sí rehaciendo lo que tengamos que rehacer para que nuestro cliente haga bien las cosas. Por lo tanto, entre nuestro software contable, que es lo que va a misa, que es lo que después va a llegar a la agencia tributaria, y lo que hace nuestro cliente, nosotros tenemos que estar en medio con ese dato, en medio de donde se está produciendo esa información. Y es cierto que el cliente tendrá que estar seguramente en algún momento conectado con la propia agencia tributaria, pero si nosotros hemos conseguido este canal, tendremos esa copia de lo que está pasando ahí. No podemos dejar que esto vaya a su libre albedrío y menos con un cliente, porque le tendremos que asesorar y si hacen mal las cosas tendremos que tener una capacidad de control para corregir lo que se está haciendo de forma no adecuada. Es decir, que no estoy hablando de que se elimine la conexión directa con la agencia tributaria, porque eso probablemente no lo podamos evitar, porque la propia agencia tributaria lo requiera. Y finalmente, tiene que ser una plataforma que os dé eficiencia, que os permita ser más eficaces, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que ese proceso lo podáis optimizar en 10 veces lo que tenéis ahora. Porque precisamente la optimización y ser eficientes ahí, lo que os va a permitir es fijaros en el dato y empezar a construir modelos sobre el dato y no sobre la eficiencia que se produce, ¿no? Por lo tanto, si sumamos estas tres cosas, lo que nos va a dar lugar es a esos nuevos modelos de negocio, porque la parte de mecanización, presentación de impuestos, etcétera, va a pasar a ser un rol de control, va a pasar a ser un rol donde yo superviso lo que están haciendo mis clientes y solo intervengo en aquellos puntos donde veo que se están haciendo las cosas mal. Pero si las cosas se están haciendo bien, yo simplemente paso hacia adelante la información, ¿vale? No intervengo, pero me aseguro de tener la información, porque eso es el oro del siglo en el que vivimos, tener el dato. Y el dato no puede ser que se quede fuera de nuestro ámbito de control. Ok, por lo tanto, esa lupa que decíamos, en mi opinión, tiene que tener estas tres características para ser útil y que nos permita crear esa nueva gama de servicios que además alimente eso que comentábamos al principio sobre ese cambio generacional, que es gente que va a necesitar la información inmediata, que va a necesitar tener datos con sentido, no solamente datos por tener datos, y elaborar consejos a partir de esa información. Conclusiones, para dar paso y ser estrictos con la hora que me han dicho que teníamos hasta y 40 y poder abrirlo a preguntas. ¿Qué conclusiones sacaría? Bueno, pues que en la ecuación podemos estar. Es una ecuación donde si sumamos la digitalización más una plataforma colaborativa, llamarla como queráis, plataforma de datos, quiero decir, es independiente. El tema es que haga esa función. Lo que va a dar lugar es a ser más eficientes. Es decir, la tecnología, la digitalización y la tecnología lo que nos va a permitir es introducir menos carga manual en el trabajo. Y si eso
lo aplicamos de forma satisfactoria, vamos a poder crear nuevos servicios y modelos de negocio. Y si tenemos nuevos servicios y modelos de negocio, va a pasar lo que está pasando en otros países que ya se han avanzado aquí, que es que crecen. De hecho, las asesorías, por ejemplo en Australia, que es uno de los países donde más avanzados están, las asesorías que se han digitalizado, que no han desaparecido, hoy facturan más, son más grandes, han crecido porque se han aprovechado precisamente de esas ventajas. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar, ¿no? Por aquí tenemos un ebook que habla un poquito de esto, del cliente, la agencia tributaria, el equipo que creo que es muy importante. Yo me he centrado más en toda la parte de la agencia tributaria, pero creo que pensar en nuestro equipo es tremendamente importante y es una pieza clave para que esa digitalización se produzca de forma real. Ok, pues si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla. Esto solo quiere decir dos cosas, que no se ha entendido absolutamente nada o que ha quedado todo muy claro. ¿No hay preguntas? Pues muchas gracias a todos. Gracias.